artificial dependió de la combustión de fibras, grasas y aceites animales o vegetales. Fogatas, antorchas y lámparas de aceite cada vez más sofisticadas iluminaron durante las noches las moradas de nuestros antepasados. En el tercer siglo antes de nuestra era, los antiguos habitantes de la China crearon las primeras velas y la innovación no tardó en propagarse por el mundo entero. El erudito persa Muhammad ibn Zakaria al-Razi sugirió por primera vez hacia el año 900 de nuestra era el uso del petróleo para la iluminación, pero fue recién entre los siglos XVIII y XIX que el manejo del gas extraído del carbón y a partir de petróleo después permitieron que los combustibles fósiles revolucionaran la generación de luz artificial. En 1809, el gran químico inglés Humphrey Davy creó la primera lámpara eléctrica al hacer brillar una astilla de carbón dispuesta entre dos alambres conectados a una batería. A partir de ahí, una multitud de innovadores se esforzaron por hacer más durables y eficientes las luminarias de ese tipo. Hasta que entre 1879 y 1880, el gran inventor norteamericano Thomas Alva Edison optimizó un diseño patentado originalmente por sus colegas Woodward y Evans y creó una bombilla eléctrica confiable y resistente que mantenía el filamento incandescente aislado al vacío en una esfera de vidrio y podía alumbrar durante cientos de horas. Distintos innovadores como Edwin Chandos y Herbert Richter han trabajado en diseños capaces de aprovechar la luz que liberan ciertos compuestos químicos. Las barras luminosas de amplio uso militar y recreativo son uno de los resultados más difundidos de esas investigaciones. Muy bien, hemos visto un video acerca de la luz eléctrica. Hoy día vamos a hablar de la electricidad, especialmente de dos tipos que son la estática y la dinámica. La electricidad dinámica es conocida como corriente eléctrica, corresponde a la circulación de electrones a través de un conductor de electricidad. Generalmente este flujo se origina debido a una frecuencia de potencial. Se origina una diferencia de potencial eléctrico. Las fuentes de energía pueden ser químicas como las baterías o electromecánicas como por ejemplo generadores hidráulicos. Los conductores pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos, ya que el movimiento de electrones se produce a través de cualquier medio en función a la resistencia que éste tenga con respecto a la conductividad eléctrica. ¿Cómo se produce? Sin lugar a dudas, el hecho de la corriente eléctrica se asocia con dinamismo e implica movimiento. De allí que este fenómeno se estudia a través de la rama de la física denominado electrodinámica. El movimiento de electrones se debe a la diferencia de la tensión, o sea, del voltaje entre dos puntos, los cuales deben estar unidos mediante un material conductor de electricidad. Esto se deriva a la presencia de un campo eléctrico que a su vez induce el flujo de electricidad a través del sistema para que los electrones se movilicen. Estos deben abandonar el núcleo de un átomo con carga eléctrica balanceada. Es allí cuando se genera una elección libre. Estos se denominan partículas de carga móvil y son los que hacen posible el flujo de electricidad bajo la acción de un campo eléctrico. El campo eléctrico puede presentarse gracias a los mecanismos de generación electromecánicos, termoeléctricos, hidráulicos o celdas electroquímicas, como es el caso de las baterías para sus vehículos, entre otros.
Independientemente del proceso generador de la energía eléctrica, cada mecanismo tiene como salida una diferencia de potencial en sus extremos. En el caso de la corriente continua, por ejemplo, las baterías químicas, las salidas de la batería quienes tienen un terminal positivo y otro negativo. Cuando ambos extremos son conectados a un circuito conductor, se hace propicia la circulación de la corriente eléctrica a través de este, dando la electricidad dinámica. Dependiendo de la naturaleza misma y de las características de circulación, la electricidad dinámica puede ser continua o directa. La corriente continua. Este tipo de corriente circula en una única dirección sin ningún tipo de fluctuaciones o perturbaciones en su flujo. Si se grafica el recorrido a largo tiempo, se aprecia la línea recta y perfectamente horizontal siempre que el nivel tensión-voltaje se mantenga constante en el tiempo. En este tipo de electricidad dinámica, la corriente eléctrica siempre circula de un mismo sentido. En los terminales positivos y negativos conservan su polaridad en todo momento, o sea, nunca se alternan. Una de las mayores desventajas de la corriente continua es conocida como DC, por sus siglas en inglés, que es Direct Current, que es la poca resistencia de los conductores al transmitir potencia eléctrica con elevados niveles de tensión a largas distancias. El calentamiento que se produce en los conductores a través de los cuales circula corriente continua implicancia importantes pérdidas de energía, con lo cual la corriente continua es ineficiente en esta clase de procesos. Tenemos otro tipo, la corriente alterna. Este tipo de corriente alterna circula en dos direcciones alternas entre sí. Tal como su nombre lo indica, durante el semiciclo la corriente tiene un signo positivo y durante el semiciclo restante adopta un signo negativo. La representación de este tipo corriente al respecto se refleja en una curva cuyo movimiento varía periódicamente. La corriente alterna es conocida popularmente como AC por sus siglas en inglés, Alternating Current. En ese sentido, la circulación de los electrones cambia en cada semiciclo. Actualmente, la corriente alterna es empleada por la generación, transmisión y distribución de la electricidad a nivel mundial, gracias a sus altos niveles de eficiencia en el proceso de transporte de energía. Además, los transformadores de tensión permiten subir y bajar el voltaje del sistema de transmisión rápidamente, lo cual ayuda a optimizar las pérdidas técnicas por calentamiento de los conductores durante el proceso. Electricidad dinámica, tanto en forma de corriente como en forma de corriente alterna y continua, se encuentran presentes en nuestras vidas de diversas aplicaciones cotidianas. Algunos ejemplos son palpables en la electricidad dinámica del día a día son los generadores eléctricos que suplen de energía eléctrica a las grandes ciudades, bien a través sea de las turbinas hidroeléctricas o eólicas, plantas termoeléctricas o incluso paneles solares, entre otros mecanismos. Los tomacorrientes de uso doméstico, a través de los cuales se alimentan los electrodomésticos. Demás utensilios en el hogar que requieran de la electricidad son por ejemplo, suplidor local de electricidad para uso residencial, las baterías de vehículos o teléfonos celulares, así como las pilas domésticas para electrodomésticos portátiles. Estos funcionan como arreglos electroquímicos para inducir a la circulación de la corriente DSN al unir extremos del dispositivo. Otro ejemplo de electricidad dinámica son las vallas electrificadas, también conocidas como cercas eléctricas.
Funcionan a partir de la descarga de la corriente continua, la cual expulsa a la persona, animal u objeto que establezca contacto directo con el cercado. Tienen riesgos de salud. La corriente eléctrica tiene múltiples riesgos de salud para los seres humanos, ya que puede ocasionar quemaduras y laceraciones graves e incluso puede matar a un individuo dependiendo de la intensidad del choque. Para evaluar los efectos de la circulación eléctrica de la corriente eléctrica a través del organismo se deben de considerar dos factores básicos, que son la intensidad de la corriente y el tiempo a la exposición de la misma. Por ejemplo, si una corriente de 100 metros cuadrados circula a través del corazón de una persona promedio durante medio segundo, existe una alta probabilidad de que ocurra fibrilación ventricular. Esto es que el corazón comienza a temblar. En este caso, el corazón deja de bombear sangre hacia el cuerpo de forma regular, ya que los movimientos naturales del corazón, que son sístole y diástole, no ocurren y el aparato circulatorio se ve seriamente afectado. Además, frente a una descarga eléctrica se suscitan contracciones musculares que pueden producir intempestivos en el cuerpo de los afectados. En consecuencia, las personas son vulnerables a caídas y lesiones graves. Muy bien. Vamos a ver un video. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fabián Razo, soy instructor en la empresa Trafomex y en esta ocasión vamos a revisar lo que es la electricidad estática y cómo se origina. Se dice que la electricidad estática es aquella que se produce en un cuerpo cuando se encuentran cargas eléctricas en reposo. En esta ocasión vamos a revisar esta simulación donde podemos encontrar un par de globos, una pared y un suéter. ¿Cuáles son las características de estos elementos? Pues como podemos ver, el suéter se encuentra con carga neutra, tiene el mismo número de cargas positivas que negativas. Igualmente los globos y la pared, mismo número de cargas negativas y positivas. Vamos a hacer este experimento con un solo globo. Entonces en esta ocasión vamos a comenzar a frotar el globo contra el suéter y podemos ver cómo las cargas negativas se transfieren al globo, dejando el suéter en su mayoría con cargas positivas. Seguimos frotando el globo hasta que éste se ha cargado negativamente. Cuando acercamos este globo a la pared, vemos cómo las cargas negativas de la pared se mueven. Y recordemos por qué es esto. En la parte de electricidad estática tenemos lo que se conoce como cargas positivas y negativas. Recordemos que este efecto entre cargas opuestas ocurre siempre que tenemos cargas positivas en un cuerpo y cargas negativas en otro cuerpo. Estos van a tender a atraerse. Suelto el globo y las cargas positivas de él hacen que se atraiga el globo y se quede pegado al suéter. Si bien el globo tiene cargas positivas aún, en su mayoría tiene cargas negativas por la fricción que hicimos
contra el suéter. Cuando nosotros dejamos el globo contra la pared, si bien se queda también pegado de alguna manera, pero es porque la pared, como podemos ver, las cargas que se encuentran en la pared, las cargas negativas, de alguna manera sienten repulsión por el globo porque tienen también cargas negativas. Cargas del signo opuesto se atraen, cargas del mismo signo se repelen. Entonces las cargas de signo negativo se sienten repelidas por las cargas negativas del globo, y esto hace que las cargas positivas de la pared atraigan a las cargas negativas del globo, y el suéter es el que tiene mayor número de cargas positivas. Entonces, en cuanto soltamos el globo, este es atraído hacia el suéter. Vamos a reiniciar el experimento y ahora vamos a realizarlo con 2 globos. Frotamos un globo contra el suéter y ahora vemos cómo es el mismo efecto. Las cargas positivas del suéter son las que atraen al globo, que ya tiene cargas negativas en su mayoría. Ahora vamos a hacer lo mismo con el globo amarillo. Ahora el suéter está completamente cargado positivamente y el globo cargado negativamente. Y como los 2 globos tienen carga negativa, estos se repelen. Eso es todo en esta ocasión. Espero te haya gustado esta simulación. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué tienen en común estas dos situaciones? ¿Ya? Pues a diferente escala, los dos son un efecto de la electricidad, una forma muy particular que experimentamos cada día. Es la electricidad estática. ¿Cómo se produce? ¿Cómo evitarla? ¿Para qué podría servir? Pasa y te lo cuento. Seguro que por internet has visto algunos de estos dos vídeos. Un nuevo video natural ha surgido en internet en estos primeros días del 2020. Se trata de una espectacular y misteriosa esfera luminosa de color azul que fue captada cruzando las vías del tren. Fake del libro, claro, cosas de Photoshop y los tiempos modernos. Pero detrás de ambos hay un concepto esencial en física, que es real y que es ciertamente muy común. Es la electricidad estática, y es justo lo que vamos a ver hoy. Pero para entenderlo bien, primero hay que revisar un par de ideas básicas sobre cómo funciona el universo. Hay 4 fuerzas en el universo: la gravitatoria, la nuclear fuerte, la débil y la electromagnética. Esta última es ciertamente especial porque de las que se pueden extender por el espacio es la más intensa de todas, así que genera muchísimos fenómenos muy interesantes que aparecen en el día a día, como la luz, las señales de los móviles o las auroras boreales. Todos ellos son efectos electromagnéticos, pero su importancia crece cuando nos damos cuenta de que en realidad todo es electromagnetismo. Incluso todo se sostiene gracias a un equilibrio de esta fuerza, formando estructuras como átomos y moléculas. La materia existe como tal gracias al electromagnetismo, así que pueden imaginar que al estar por todos lados es fácil experimentarla o incluso provocarla si sabes cómo funciona. Las reglas son muy simples. Hay 2 tipos de cargas, positivas y negativas, y sabemos que a las positivas les gusta estar con las negativas y viceversa. Cuando lo consiguen, se agrupan formando lo que llamamos átomos y moléculas. De tal manera, el estado natural de mínima energía resulta en una combinación de igual cantidad de cargas positivas que negativas. Las cargas se equilibran. Es un sistema neutro, sin carga. Este es el estado más aburrido y, por desgracia, el más abundante, cuando algo está en estado neutro, como ahora están en mis 2 manos. No hay fuerzas, no se experimentan fenómenos eléctricos. Pero resulta que hay ciertos materiales que tienen átomos con cargas un poco más sueltas, más libres, y otros con tendencia a recoger esas mismas cargas, en lo que se conoce como afinidad. Así tenemos elementos con tendencia a ganar cargas negativas, como el flúor, tiene gran electroafinidad, y otros con tendencia a cederlas, como el magnesio. Cuando 2 de estos materiales se encuentran, lo que pasa es una transferencia de carga que hace que los 2 materiales queden cargados eléctricamente. Ya no son neutros, aparecen fuerzas. Ahora ya pueden pasar cosas divertidas. ¿Qué elementos probar? Pues hay una lista que se llama serie triboeléctrica, que es orientativa y nos dice la tendencia de materiales comunes con tendencia positiva, como el agua, la piel humana, la lana, el pelo o el cuero, con tendencia neutra como el algodón, el papel o la madera, y con tendencia negativa como la goma, el poliéster o el teflón. Es decir, si frotas uno de los positivos con uno de los negativos o incluso solo con ponerlos en contacto, ya consigues cargarlos. Vamos a probar.
prueba, por ejemplo, con la goma de un globo y el pelo. Esto de aquí. Si tomamos el globo y lo frotamos con el pelo, como tienen diferente afinidad, se estará cargando el globo. Ahora, si yo voy a pasar el globo por otra superficie con diferente tendencia, como el pelo de mi cuerpo, ¿ven lo que está ocurriendo? Los átomos cargados del globo están atrayendo a las cargas de los pelos, que dan una fuerza. Esa fuerza es la que podemos experimentar y notar en nuestra piel. ¿La están viendo? Y todo esto no es nada nuevo. Se conoce desde la antigüedad, al menos desde el siglo VI a.C. Tales de Mileto, el famoso filósofo, ya habló de este fenómeno que observaba al frotar piedras de ámbar, un material con tendencia negativa. De hecho, la palabra electricidad viene del griego electrón, que significa precisamente eso, ámbar. Y la triboelectricidad, que es el nombre técnico de este fenómeno, viene del griego tribel, frotar, electrón, ámbar, pues tal cual. Pues esto es precisamente lo que está pasando cuando te quitas un gorro de lana y se te quedan los pelos que vuelan, cuando tocas algo metálico y te llevas un calambrazo, o cuando el roce con otra persona te da corriente. ¿Has notado que pasa mucho más en invierno? Cuando caminas, por ejemplo, descalzo encima de una alfombra, el roce del calcetín con la alfombra carga ambos materiales. En un ambiente frío, con poca humedad, esta carga no se disipa, porque el aire es un buen aislante, y mejor cuanta menos humedad tenga. Por eso vas acumulando más y más carga hasta que se da ese fatídico momento en el que tocas algo metálico, como un coche o el pomo de una puerta, que sí conduce bien la corriente y puede neutralizar esas cargas. Te llevas un chispazo. Así que ahí va un buen consejo si quieres evitar esas descargas. Usa ropa de algodón en vez de lana y camina levantando los pies, no arrastrándolos como si fueras un zombie. Pero vamos a la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Qué tiene que ver todo esto con los rayos? La respuesta es todo. Un rayo es una descarga que se produce por una separación de cargas en las nubes. Aún no se conoce bien el mecanismo, pero se sospecha que tiene que ver con el contacto entre las partículas de hielo que se forman en las nubes durante una tormenta. Cuando se ha acumulado mucha carga, el aire, que es aislante, deja de serlo durante un corto espacio de tiempo. La deja pasar, produciendo esa descarga que vemos en el cielo y llamamos rayo. Exactamente lo mismo que pasa cuando tocas el coche y sientes una descarga, pero a lo bestia. De hecho, por si te lo has preguntado, esta es la razón por la que en las estaciones de servicio no se puede utilizar el móvil y se pide que apagues el motor. De nada. ¿Y podría tener todo esto una aplicación? Pues la respuesta es sí. Además de para hacer divertidos experimentos y quedarte con la gente. En aplicaciones industriales se ha visto que este fenómeno puede ser muy eficiente en brazos robotizados para levantar cargas frágiles de hasta 80 veces su peso, de la misma manera que un bolígrafo cargado de electricidad estática puede levantar un trozo de papel con solo tocarlo. Como ven, la física está en todas partes. Muy bien, hemos visto un video acerca de la electricidad estática. Muy bien, ¿qué es la electricidad estática? La carga eléctrica es fundamental, es una propiedad eléctrica fundamental de la materia. La electricidad estática es una como su nombre lo indica, contiene carga estática o en reposo. Se da cuando los electrones se acumulan en un punto determinado de un material. Cuando hablamos de electricidad, encontramos dos formas de clasificarla: estática y dinámica. La electricidad estática, como su nombre lo indica, contiene carga estática o en reposo y se da cuando los electrones se acumulan en un punto determinado de un material. Cuando un cuerpo adquiere una carga, ya sea positiva en el caso que pierde electrones o negativa en el caso que los gane, afecta a los demás cuerpos que se encuentran alrededor, atrayéndolos o repeliéndolos. En efecto, dependerá de la carga del cuerpo. Si son cargas iguales, se repelan con positivo, y si son cargas diferentes, que se refiere a
positivo y negativo, se atrae. Si un cuerpo está cargado y tiene exceso de electrones, deberá volver a su estado de equilibrio y esto se logra descargándose, es decir, que pasa el exceso de electrones a otro cuerpo a través del desprendimiento de energía, ya sea en forma mecánica o por chispas. A todos nos ha pasado que en ocasiones, por ejemplo, cuando tocamos una persona o algún objeto, esto nos produce chispas, es decir, descarga. Esto puede ser porque una persona o objetos están cargadas estáticamente. El proceso por el cual se adquiere una carga se llama inducción electrostática. Vamos a ver un video de lo que es la electrostática. Coge sexta temporada. Si yo les hablo de estática, ¿ustedes en qué piensan? Una compañera mía del secundario, que era pobrecita, era tan tímida para bailar que le llamábamos la estática. No es de ella de quien vamos a hablar, aunque seguramente sea una historia interesante, señor de allá. Seguramente el doctor se refiere a una cuestión central del discurso científico y no algo tan mundano como un baile de estudiantina. Bueno, si bien el tema es importante, no está tan alejado de las cosas mundanas. De hecho, la estática tiene múltiples aplicaciones en aparatos de la vida cotidiana, como las fotocopiadoras o los filtros de aire. Entonces, hoy hablamos de electrostática. Electrostática. Señor de allá, le pido que camine sobre la alfombra y abra esta puerta. Discúlpeme, doctor, esta es una puerta claramente escenográfica, no conduce a ningún lado. Eso no importa, es parte de la prueba. Lo que pasa es que no le veo sentido a abrir una puerta que no conduce a ningún lado. No lo veo. Es imprescindible. Proceda. Bien, procedo, doctor. Bien, ahí vamos. ¡Ay! Me dio una patada esto. Sí, ahora es su turno, señor de acá. Por favor, proceda. Ay, doctor, es necesario. Mire que cientos de veces realicé esto y simplemente me acerco a la puerta y claro, cuando la quiero abrir resulta que... ¡Ay! Vio, también me pateó, ya lo ve. La famosa patada no es otra cosa que una descarga eléctrica. La sensación se debe a que efectivamente hay corriente eléctrica circulando por nuestro cuerpo. Esa sensación tiene que ver con una acumulación previa de cargas eléctricas. A este fenómeno se lo conoce como electrostática. Doctor, no me queda muy claro entonces, ¿de dónde se produce la electricidad? ¿Es que acaso el picaporte está cargado? Para entender cómo un objeto puede adquirir carga eléctrica, primero debemos recordar de qué está hecha la materia. Bueno, la materia está claramente hecha de lo que está hecha la materia, exactamente. No, la materia está hecha de átomos. Y los átomos contienen partículas cargadas positivamente los protones y partículas cargadas negativamente los electrones. Como hay la misma cantidad de unos que de otros, los átomos en general son neutros. Pero ¿y entonces por qué se produce esta cruel descarga? Es que hay materiales con tendencia a ganar electrones y otros con tendencia a perder electrones. Cuando estos materiales se tocan o se rozan, alteran su balance eléctrico. Doctor, ¿quiere decir entonces que los electrones van de un cuerpo a otro? Exactamente, cuando un material gana electrones, queda cargado negativamente. Cuando los pierde, queda cargado positivamente. Entonces es algo así como que el picaporte anda por ahí juntando electrones, haciéndose el vivo, y cuando uno va a agarrarlo, sácate, le da la patada. No es exactamente así. Hay que recordar que ustedes caminaron sobre una alfombra para llegar a la puerta. Entonces, sus zapatos rozaron la alfombra y al hacerlo le van quitando electrones. Entonces los electrones nos los ligamos nosotros. Así es, y quedamos cargados negativamente. Eso vendría a ser algo así como que somos nosotros los que le damos la patada a la puerta y no viceversa. Muy bien, lo felicito por el análisis. Uy, metí una patada. Otra vez. Lo que sucede es que nosotros también somos conductores de corriente eléctrica, al igual que el picaporte metálico. Veamos ahora cómo fabricar un ovni con muy poco material. Lo que usted tiene en la mano, señor de acá, es un trozo de plástico. Sí, una bolsita típica de supermercado o autoservicio oriental. Efectivamente. Ahora le voy a pedir, señor de allá, que frote este globo contra su pelo.
Discúlpame, pero ¿no me va a dar una patada esto? No, para nada. Simplemente lo que vamos a hacer es transferir algunos electrones desde su cabeza al globo para que quede cargado negativamente. Pero me da un poquito de quickie esto, ¿eh? Por favor, proceda. Bueno, está bien. Mientras tanto, señor de acá, también proceda a frotar el plástico contra su cabello. Bueno, procedo. Muy bien. Vamos a intentar realizar el experimento. Señor de allá, ponga el globo en posición horizontal. ¿Cómo no, doctor? Señor de acá, deje caer suavemente el ovni sobre el globo. Bien. Mire, esto es impresionante. Es un ovni, vuela. Es auténticamente un ovni. Flota. Pero mire cómo se despliega. Sensacional, sensacional. Mire. Qué Mira ahí, bárbaro. plantadito, duro. Nunca vi una cosa así. Impresionante, ¿verdad? Realmente. Mire. Doctor, realmente esto es impresionante. Mire, de haber conocido este juego antes, hubiera estado toda mi infancia jugando esto. Y le digo más, buena parte de mi vida adulta también. Doctor, esto es francamente un fenómeno extraordinario. ¿Tiene algo que ver con la electrostática? Por supuesto, tiene todo que ver. Como dijimos, al flotar los objetos contra el cabello, quedaron los dos cargados negativamente. Sabemos que cargas del mismo signo se repelen. Por lo tanto, el ovni parece flotar por encima del globo. Además, las tiras de plástico también tienen la misma carga negativa, entonces tienden a estirarse y repelerse entre sí, por eso es que el ovni se estira y parece tener una mayor estabilidad. Doctor, mire, hoy es el día más feliz de mi vida. Yo siempre quise tener un ovni. De chiquito que quería tener un ovni, y hoy pude manejar mi propio ovni. No sabe cuánto me alegro de que el experimento le haya gustado tanto. Bueno, pasamos a otro tema ahora. Ya vimos cómo el fenómeno de electrostática se puede producir por frotación, como cuando ustedes rozaron con sus zapatos sobre la alfombra. Ahora, señor de acá, por favor. Sí, doctor. Proceda, por favor, frótese el globo contra su cabello. Perdón, ¿que frote el globo contra mi pelo? Sí, es muy sencillo. Doctor, me temo que eso no será posible. Se pretende un frotamiento de mi cabello con un adminículo inflable de factura oriental y usted sabrá perfectamente que yo realizo caros tratamientos capilares para mantener mi pelo sano, fuerte y brillante. Como dicen en la tele, y un experimento de ese tipo echaría por tierra todo ese esfuerzo. Lo comprendo perfectamente, señor de acá. Yo hago lo mismo a mi cabello. Sí, pero no es lo mismo. Bueno, señor de allá, por favor, proceda. Acá, de mi rulo, ¿quién los cuida? Magoya. Esto es lo más serio que usted no lo quiere hacer. La goma del globo tiene una mayor tendencia a ganar electrones que el cabello. De esta manera el globo queda cargado negativamente y el pelo positivamente. Pero lo que vamos a definir aquí es el fenómeno de inducción, o sea, el reordenamiento de cargas eléctricas aun cuando no hay contacto entre los cuerpos. Por favor, señor de acá, ponga la lata en posición horizontal. Procedo. Señor de allá, por favor, acerque el globo cargado a la lata. ¿Cómo no? A ver, veamos. ¡Ah, impresionante! Por el otro lado, por el otro lado. Venga. Y es más divertido este, doctor. ¡Wow! Impresionante, vamos. Venga. Esa, venga, más para acá. Doctor, este juego es impresionante. La verdad es que de haberlo conocido antes, hubiera pasado, ¿qué le diría? Toda mi infancia jugando a esto. Este es un ejemplo de inducción. El globo tiene carga negativa por exceso de electrones. La lata tiene carga neutra. Al acercar el globo, los electrones de ese lado de la lata se alejan del globo, es decir, viajan hacia el lado opuesto. Esto sucede porque las cargas iguales se repelen. El lado de la lata cercano al globo, al tener menos electrones, adquiere carga positiva. Como las cargas distintas se atraen y el globo tiene carga negativa, la latita se mueve hacia el globo. Mientras la lata gira y el globo cambia de posición, las cargas de la lata están en reordenamiento constante. Wow, doctor, esto está buenísimo. De haber conocido este juego antes, hubiera estado toda la vida jugando con esto. Doctor, esto es realmente sorprendente. Me arrepiento de no haber probado yo antes. Pero la ciencia da revancha. Póngase a cargar el globo nuevamente. Sí, como doctor. Permítame, por favor. Y el temita ese de cabello celestial y no sé qué cosa. Veamos ahora otro ejemplo de inducción. Señor de allá, por favor, le pido que ponga el papel picado que tiene sobre la mesa. Despárramelo bien. Bien, cómo no.
¡Yupi! ¡Carnaval! Un poco más. Un poquito más, ¿cómo no? ¡Carnaval! Un poquito más y distribúyalo bien sobre la mesa, por favor. Muy bien. Ahora, señor de acá, le pido que pase lentamente el globo por sobre el papel picado. A ver qué sucede. Maravilloso. Parece que mirara en reversa. ¿Puedo yo también, doctor? ¿Cómo no? Adelante. Wow. A ver. Navidad, Navidad, dulce Navidad. La ra ra ira, la ra ra ira. Sorprendente, doctor. Como que nevara, mire. Escucha el ruido. Navidad, Navidad. Proyecto G. Sexta temporada. Proyecto Muy bien, hemos visto un video sobre electrostática que es un ejemplo de energía estática. Cuando cargamos un material, lo que en realidad estamos haciendo es pasar electrones libres de un átomo a otro, y la forma más sencilla de realizarlo es por frotamiento, así como hemos visto en el experimento del globo, en este caso el cabello y el globo. Algunas veces la acumulación de cargas resulta peligrosa. Por ejemplo, en los camiones que transportan gas, porque el movimiento del camión hace que el aire roce en él, es decir, el aire pasa por electrones al camión por medio de fricción y lo carga electrostáticamente, por lo que cualquier chispa provocaría una catástrofe. Por esa razón, estos vehículos llevan arrastrando una cadena en la parte inferior y así el exceso de electrones se descarga a tierra. No necesariamente debe existir contacto directo entre los materiales para que estos se descarguen. Muchas veces, cuando un cuerpo está muy cargado, los electrones saltan de un material a otro produciendo un arco eléctrico entre ellos. Un ejemplo son las nubes, que al frotarse con las moléculas del aire adquieren carga eléctrica, por lo tanto buscarán una salida para este exceso de electrones. Entonces se produce lo que conocemos como rayos. Los rayos transportan gran energía y pueden llegar a ser muy peligrosos si no se les proporciona la ruta más corta a tierra. Por ello se hace uso de los pararrayos, que son muy efectivos para dar esta salida. Entonces recordemos que la electricidad dinámica nos referimos al movimiento de los electrones. Para que un cuerpo adquiera carga electrostática y al entrar en contacto con otro objeto se descarga, es decir, entra en equilibrio, pues genera energía dinámica como fin cuando los electrones pasan de un cuerpo a otro. De esta forma será realmente útil y podemos aplicarlo en diferentes ámbitos, como por ejemplo encender una lámpara, un televisor, un celular, etcétera. Muy bien. Eso ha sido todo por el día de hoy. Que tengan un lindo día. Muchas gracias.